Francia se ha acabado. Emmanuel Macron ha logrado llevar a este país no solo al borde de la guerra, sino incluso a que su partido pierda el poder. La ultraderecha en Francia prácticamente está ganando cada vez más poder, principalmente debido a las faltas que ha ejercido el presidente francés Emmanuel Macron, todo el apoyo económico que le dan, por supuesto, a Ucrania, pero sobre todo por un tema muy importante, la pérdida de África. El hecho de que ahora sea Rusia quien invierte una enorme cantidad de recursos económicos en estos países, en todo ese continente, y que sea precisamente el mandatario ruso Vladimir Putin el mejor amigo ahora de la mayoría de los países de África, por obvias razones genera un enorme malestar en la mayoría de los políticos de Francia y sobre todo de los empresarios, porque están perdiendo miles de millones de euros en haber perdido precisamente África. El presidente ruso Vladimir Putin tuvo una entrevista reciente antes, de hecho, del proceso electoral que se está llevando a cabo precisamente este fin de semana. Y en ese entonces el mandatario expresó lo que él considera es la creciente postura antirrusa total por parte de Emmanuel Macron. Después del inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, vimos a una Francia, por supuesto, condenando los hechos, pero hasta ahí no llegaba a más. El hecho de que en los últimos 2 años, o bueno, 3 años, se han estado generando varios golpes de Estado en diversos países de África, por supuesto, naciones que estuvieron durante mucho tiempo bajo el control de Francia, ha generado el malestar sobre todo de los empresarios. Y ya no únicamente un malestar, sino una verdadera molestia, porque saben que Emmanuel Macron perdió los países africanos. Pero no solo los países, los recursos, algo que obviamente tanto necesita Francia y el resto de los países de la Unión Europea. El mandatario dijo que esta postura tan fuertemente antirrusa podría explicarse por el resentimiento, un verdadero resentimiento por parte de Emmanuel Macron por la pérdida de la influencia francesa en África, que busca cada vez más ayuda y cooperación de Rusia. Macron ha estado culpando a Moscú en lugar de asumir la responsabilidad de sus propios fracasos políticos en estas antiguas colonias de Francia en África Central y Occidental. ¿Por qué? Porque principalmente el hecho de que existieran guerrillas, la falta de agua, de electricidad, de recursos en toda África, por obvias razones ha generado un levantamiento. Los ciudadanos de África ya estaban cansados de no tener absolutamente nada y que vinieran los franceses o cualquier otro político de la Unión Europea, de Estados Unidos, a llevarse sus recursos, dejando a estas naciones hundidas en la miseria y ellos enriqueciendo sus bolsillos. Vamos a escuchar brevemente este fragmento de la entrevista del presidente ruso Vladimir Putin, donde precisamente hace mención a lo que está haciendo actualmente Macron, su intento de venganza contra Rusia después de prácticamente haberlo perdido todo en África. Если вернуться к Макрону, может быть, он решил таким образом отомстить России за то, что мы наступили ему на хвост в Африке, а нам там нужно было стоять, бояться. Как-то он, наверное, не ожидал, что мы будем столь активны. Да, я думаю, что обида какая-то есть, но когда мы с ним поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему, мы не лезли в Африку, не выдавливали оттуда Францию. Но проблема в другом. Это небезызвестная группа «Вагнер». Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказываем поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того. Мы никого не выдавливали. Просто африканские лидеры некоторых стран договаривались с российскими эконом-операторами, хотели с ними работать, не хотели в чем-то работать с французами.
Это была даже не наша инициатива, это была инициатива со стороны африканских наших друзей. Ni siquiera fue culpa nuestra. Fueron los africanos quienes tomaron la decisión de mandar a volar a Francia. El presidente Emmanuel Macron siente rencor con Rusia, porque las entidades económicas, no solo de África, sino también de lo que sería América Latina, ya están cansados. Fueron parásitos que explotaron a América Latina y a África. Durante siglos se dedicaron a tomar todos los recursos de estos países. Hoy vemos cómo se levantan, pero no es por culpa de Rusia. En realidad es culpa de Francia, porque en lugar de no solo llegar e invadir y quedarse con todos los recursos, sino que si realmente hubiesen querido apoyar a estos países donde supuestamente llegaron a democratizarlos y llevarles la cultura y llevarles supuestamente una mejor calidad de vida, no estarían como actualmente sufren muchos ciudadanos de África, con carencias, con lamentablemente enfermedades y situaciones completamente lamentables. Si Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, estos países europeos realmente quisieran ayudar a África, lo habrían hecho. Hubo un famoso creador de contenidos en YouTube y logró llevar a África agua, electricidad. Una persona que se dedica a crear contenidos en YouTube ha logrado en un video prácticamente en un par de meses lo que la ONU, lo que los organismos internacionales no lo han logrado en años, en décadas, porque no quieren hacerlo. Si realmente quisieran, esto ya habría pasado. Explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia. Вот этот так называемый Los llamados 1.000 millones de oro, a lo largo de los siglos, unos 500 años prácticamente, han sido parásitos de otras naciones. Destrozaron a los desafortunados pueblos de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia y, por supuesto, nadie lo olvidó. Esto se ve agravado por el hecho de que en las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, el estado injusto de las cosas en los asuntos internacionales. Están acostumbradas desde hace siglos a llenarse el vientre de carne humana y los bolsillos de dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros se está terminando. Además, vemos, por supuesto, que existe no solo una incomodidad, una molestia por las fallas, los fracasos del presidente francés Emmanuel Macron. Ahora, con su, digamos, intento de venganza, intensifica su lenguaje de no descartar el envío de tropas de la OTAN a Ucrania. París gradualmente se ha ido retractando de estos comentarios de Emmanuel Macron. Incluso hay algunos que consideran, como el ministro de la Defensa francés, que dio a entender en una entrevista que Macron se había equivocado o que realmente los medios de comunicación habían malinterpretado sus palabras. Lo está diciendo el ministro de Defensa francés. No tienen la intención de enviar soldados, no tienen la intención de que los soldados franceses peleen contra Moscú. Hoy mantienen unos 5.500 soldados estacionados en África y recientemente se escuchó el llamado de Francia para trasladar a estas tropas al flanco oriental de la OTAN en la frontera con Ucrania. Y a pesar de todos los intentos de Emmanuel Macron, prácticamente saben que es imposible realizarlo. Hay algunos militares que se han encontrado al frente de la batalla. Hubo unos llamados mercenarios franceses que de hecho perdieron la vida después de un ataque de Rusia en esta zona de combate, pero la única diferencia es que eran llamados mercenarios, que fueron a Ucrania a luchar en favor de Ucrania sin llevar el nombre de Francia al frente, porque lo hicieron de voluntad propia. Así no perjudican a Francia, no perjudican a la OTAN y no quedan como malos. El primer ministro de Polonia dijo que ya había militares de la OTAN en Ucrania. Esto es culpa de la OTAN si la situación se complica. No es culpa de Rusia, porque Rusia no ha sobrepasado los límites del territorio ucraniano.
y son ellos, son los miembros de la OTAN, quienes están impulsando el conflicto, quienes están no solo haciendo que dure más tiempo del necesario. Esta guerra pudo haber terminado en marzo del 2022, pero llegó el primer ministro del Reino Unido, en el entonces primer ministro, Boris Johnson, y fue el que convenció a Volodymyr Zelensky para que hiciera la guerra, que durara todo el tiempo que fuera necesario, que la OTAN lo iba a apoyar. Al creer en estas falsas promesas, hoy se han quedado completamente sin nada. Y, por supuesto, este tipo de comentarios de avivar la guerra o crear una tercera guerra mundial por parte de Emmanuel Macron están, digamos, sirviendo a la oposición. Marine Le Pen, la fundadora del partido francés Agrupación Nacional de Extrema Derecha, dijo que Macron está guiando a este país no solo hacia el caos, sino también a la guerra, como lo ha dado a entender en sus últimas declaraciones. Marine Le Pen compartió a través de sus redes sociales: hasta ahora sabíamos que Macron nos está llevando al caos. Desde anoche sabemos que él también quiere llevarnos a la guerra. Y esto lo comentó luego de que el presidente hablara tranquilamente de lo peor que le puede pasar a un país y no lo considera más inconveniente que levantarse de su silla. Lamentablemente, Macron dijo: usted está sentada frente a mí, está de pie, ¿no? No descarta levantarse contra el tema de enviar las tropas a Ucrania. ¿No quiere levantarse a ayudar a Ucrania a luchar con Rusia? La mayoría no quiere. Más del 60% de los ciudadanos franceses no quieren esta guerra. Pero parece que Occidente o los líderes de estos países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, le quedaron mucho a deber a los empresarios militares. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.